De verdad, el problema del clima es un problema de cultura, porque conocemos los efectos dramáticos de la transformación del clima en el mundo, que son en mayor parte el resultado de la actividad humana. Y no hay actividad humana sin una cierta perspectiva, sin una cierta visión del mundo, sin una cierta cosmovisión. Y la visión del mundo que se desarrolló los últimos siglos, y en particular en el campo económico con el sistema capitalista, fue una visión de un progreso indefinido, sin límite, una visión de una tierra, un planeta inagotable, que finalmente nos llevó a las contradicciones que conocemos hoy. Y eso es realmente un problema cultural. Es una manera de pensar el mundo y de pensar la humanidad y el futuro de la humanidad sobre el planeta. Así, la acumulación de crisis que conocemos hoy, no solamente financiera y económica, sino también alimentaria, energética, climática, social, nos lleva a la conclusión que se trata de una crisis de sistema, de una crisis de cultura, es decir, de un problema de modelo de desarrollo y de vida común en el planeta. Por eso debemos encontrar precisamente nuevos paradigmas para la manera por la humanidad de vivir en el planeta hoy. Y es un problema muy fundamental, no solamente un problema que va a resolverse con algunas medidas provisionales o con regulaciones del sistema, sino con la búsqueda de alternativas. Y estas alternativas tienen una dimensión cultural. Por ejemplo, sobre uno de los aspectos que nos interesan en esta conferencia, en esta cumbre, las relaciones con la naturaleza. Es evidente que no se puede continuar con una relación de explotación, sino que se debe cambiar totalmente la filosofía de la relación con la naturaleza en el sentido de lo que encontramos, por ejemplo, en los pueblos indígenas de América Latina, pero también en muchas otras partes del mundo, la concepción de la tierra, de la madre tierra, fuente de la vida, que necesita respeto. Y eso es un cambio cultural absolutamente fundamental, porque evidentemente no se puede matar su madre. Así, es un aspecto de la transformación sobre el cual se hablará mucho durante estos días. Y es importante de ver también que hay muchas culturas en el mundo sobre las cuales podemos apoyarnos. Pienso a las culturas orientales, a las filosofías de la India, de China y otras partes del mundo, y pienso también a los pueblos originales de África. Todos tienen una base en este sentido de una cierta relación con la naturaleza. Los seres humanos hacen parte de la naturaleza. Es un poco el fondo, por ejemplo, de todo el pensamiento de la reencarnación en el hinduismo, en el budismo, porque la vida no tiene fin. Y así la idea para expresarse fue la idea de la reencarnación de toda vida. Así, salvar la vida y la continuación de la vida es el fondo de la ética hoy. Y eso significa justamente una base cultural fundamental. Pero no podemos solamente pararnos a los aspectos de relación con la naturaleza. Debemos ir a las causas. Y las causas son en particular el sistema económico que tenemos hoy. Porque el capitalismo, que se presenta como un hecho de derecho natural, el mercado es la ley natural, el capitalismo
y la economía de mercado capitalista es una construcción social. Y toda construcción social se hace con una visión cultural. Y así debemos llegar precisamente a las causas de la situación actual y también actuar sobre las lógicas del sistema capitalista. Y cambiar fundamentalmente las lógicas, no solamente de la relación con la naturaleza, sino también de la organización del sistema económico, que no puede ser solamente la valorización del valor de cambio, que es la base del capitalismo. Todo debe transformarse en mercancía, si no, no contribuye a la tasa de ganancia ni a la acumulación del capital. Y valorizar al contrario lo que Carlos Marx llamó el valor de uso, es decir, lo que los bienes y servicios valen para los seres humanos. Y eso también es una revolución cultural, porque significa otra definición de la economía. No puede ser solamente producir un valor agregado que está acumulado por intereses privados, sino la actividad que produce las bases de la vida física, de la vida cultural, de la vida espiritual, de todos los seres humanos en el mundo. Y eso significa también otra visión de la organización del mundo, la necesidad de la democracia generalizada a todas las relaciones humanas, especialmente entre hombres y mujeres, y a todas las instituciones. Y finalmente, el aspecto cultural final es la multiculturalidad, es decir, aceptar que todas las culturas pueden contribuir a un verdadero desarrollo humano, el buen vivir, por ejemplo, y otras culturas y otros saberes y otras religiones, que todos pueden contribuir precisamente a construir esta nueva visión del mundo, cultura y nueva ética necesaria. Quiero también insistir sobre otros aspectos tal vez menos conocidos. El hecho que el cambio climático va a tener consecuencias enormes sobre las migraciones. Se prevé que si no se hace nada, dentro de pocos años vamos a tener entre 150 y 200 millones de migrantes climáticos, de gente que no pueden vivir más en el lugar donde viven, por la sequía, por la altura de la temperatura o por el alza de los mares. Y eso también significa un problema cultural terrible, una destrucción de culturas, una destrucción, evidentemente, de lo esencial del ser humano. Y eso también es un resultado cultural de los cambios climáticos. Y es por eso que es esencial plantear el problema climático no solamente en términos científicos, no solamente en términos económicos, sino en términos culturales. Es una transformación de las mentalidades que evidentemente tiene un carácter individual, personal. Cada persona debe cambiar su modelo de existencia eventualmente, pero que es también un problema de política y de políticas generales de estados y también de la comunidad internacional, porque sin la acción política no vamos a poder dar una base suficiente a los cambios culturales, individuales, personales y colectivos.